Señor y Dios Padre, nosotros en esta mañana de tu día santo nos congregamos aquí para ser apacentados de la verdad como ovejas de tu manada que somos. Te rogamos encarecidamente que tu Espíritu Santo obre de manera especial, primero que nada preparando nuestros corazones con un terreno fértil para que la semilla de tu palabra, que será sembrada en nosotros, nazca y dé frutos al 100%. Que dé fruto de una fe saludable, fruto de una fe lozana, fruto de una fe que cree en tus promesas, que cree en tus amenazas, que cree en todo lo cuanto tú nos has dicho que creamos. Bendícenos, Señor, santificando nuestra mente y corazón con tu palabra. Prepáranos y equípanos para toda buena obra. Te lo rogamos para tu gloria y nuestro bien espiritual en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Puedes sentarse. Hágame abanico. Canta la. Gracias. Bien, hermano, nosotros hemos estado estudiando la disciplina eclesiástica. Como ya hemos señalado, es importante considerar esta doctrina, primero que nada por la pertinencia que ella tiene para la iglesia del Señor, de manera particular para nosotros en lo personal. Como sabemos, la disciplina es el medio que Dios usa para santificarnos. Dios usa este medio para restaurar nuestra piedad personal. También usa este medio para buscar y lograr nuestra reconciliación con Dios. Cuando nos hemos apartado del camino, cuando hemos errado al blanco. Así como los padres sabios disciplinan a sus hijos, según lo que nos enseña Proverbios 13:24, donde equipara el amar a los hijos con el disciplinar a los hijos. También Dios de esa manera, como nuestro Padre Celestial, nos disciplina. Y lo hace porque nos ama, según Hebreos capítulo 12, versículo 6, y Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. La iglesia disciplina porque la iglesia ama. Su propósito al disciplinar es traer de regreso al hermano, a la persona que ha pecado. Su fin es traerle de regreso a la comunión y a la santificación en el Espíritu. La disciplina, cuando se aplica, esperamos en el Señor que se quede en el primer paso, o en la primera fase de la disciplina. Como dice Mateo 18:15, si te hace caso, has ganado a tu hermano. No tiene por qué pasar, no trasciende la disciplina. Entonces, cuando uno va a aplicar una disciplina, uno espera que en la primera fase de la disciplina, la persona responda y busque primero el perdón de Dios por sus pecados, la reconciliación con Dios y luego
el perdón de aquel contra quien a quien ha ofendido, el perdón de aquel a quien le ha violado sus derechos. La frase "has ganado a tu hermano" implica que los que aplican la disciplina deben tener en mente siempre la reconciliación personal del creyente con él en particular, contra quien se ha pecado, y con Dios en el sentido primario de la palabra. Eso es lo que procura toda disciplina, que la persona ofensora alcance a ver su pecado, a reconocerlo, a confesarlo y a apartarse de él. ¿Cómo sabemos que eso ha sucedido en la práctica? Bueno, cuando se restablece la comunión y la relación íntima con el Señor, en primer lugar. Cuando se restablece la comunión y la relación personal con aquel contra quien se ha fallado, contra quien se ha pecado. Y esa última parte ahí es importante, hermanos, porque no podemos concluir que una disciplina ha cumplido su propósito cuando ha habido reconocimiento del pecado, confesión del pecado, pero, ahí viene el pero, se mantiene un distanciamiento entre la persona. Eso no es realmente reconciliación. No, yo lo perdono, pero, y usted mete el pero de una vez ahí. Para que yo pueda volver a tener relaciones personales cercanas con esa persona, debe de suceder esto, aquello, lo otro, bla, 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 bla. Y empiezan por ahí con una lista larga de condiciones. Eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Yo no veo en la Biblia que Dios perdone y luego meta un pero después de. Yo te perdono, pero ese no es el proceder de Dios. Dios perdona y a partir de ese momento, como bien lo expresa en 1 de Juan 1:9, el pecado es perdonado y limpiado. Ambas cosas. Y el hecho de que ha sido limpiado, ¿qué es lo que implica? Que no hay cortapisa en la relación. No hay nada que interfiera para que haya una relación estrecha, íntima, de confianza. Una comunión grata. No hay nada, porque ya la ofensa fue borrada, fue limpiada. Entonces, ¿qué es lo que queda? Nada que pueda realmente mantener distanciada la relación. Entonces, el pero no va o no debe de ir una vez la persona ha pecado, lo reconoce, pero la persona ve su pecado, lo reconoce y lo confiesa abiertamente. A partir de ahí, el pecado debe de ser perdonado y la ofensa o la culpa de la ofensa debe de ser también removida. ¿Con qué finalidad? Para que haya una relación de confianza, una relación estrecha, íntima, sin cortapisas de por medio. Pablo nos recuerda que debemos restaurar al hermano. Ese es el fin de la disciplina. ¿Cuál? Restaurar. ¿Qué significa restaurar? ¿Qué significa restaurar? Volver a su estado anterior. Entonces, hasta que usted no tenga la relación con su hermano como estaba antes de la ofensa, usted no ha perdonado todavía. Le falta. Tiene que trabajar en eso. Restaurar significa eso. Volver lo que se dañó a su estado original. Se me dañó el vehículo. ¿Qué hay que hacer? Restaurarlo. ¿Cómo usted lo restaura? O cuando le cambian la pieza dañada y lo pone a funcionar como estaba anteriormente. Ahí está su vehículo restaurado. En las reacciones lo mismo.
Un hueso que se rompe. ¿Qué significa restaurar el hueso? Volver el hueso como estaba originalmente. Y eso es exactamente lo que significa la palabra perdonar en los términos prácticos. Significa restaurar, volver al objeto a su estado interior, volver la relación a su condición anterior, antes de que sucediese la ofensa. Santiago 5:20, es interesante ese pasaje. Santiago 5:20. Ahí se nos llama a hacer volver al hermano. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salva de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cubrirá multitud de pecados. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de toda disciplina eclesiástica? De toda disciplina hogareña, familiar, en cualquier contexto que se aplique la disciplina, ¿cuál debe ser el propósito de la misma? Lo primero es que la disciplina tiene como finalidad asegurar que el pecado no se extienda a otros miembros de la iglesia. ¿Para qué ponemos en disciplina? Para asegurar que el pecado no se extienda a otros miembros de la iglesia. Y este obviamente es un resultado derivado del primero. ¿Cuál es el fin de la disciplina? Restaurar, número uno. Pero en segundo lugar, toda disciplina tiene como propósito impedir que el pecado se extienda en la iglesia, que contamine a otros en la iglesia, que arrastre a otros en la iglesia. Tiene como fin restauración y reconciliación, pero también impedir que el pecado contamine a otros. Hebreos capítulo 12, versículo 15, habla ahí de que los creyentes que se cuiden de que ninguna raíz de amargura brote y cause divisiones o dificultades y corrompa a muchos. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Y ese texto es interesante, hermano, porque habla de las consecuencias del pecado. Habla del pecado en sí, pero también habla de las consecuencias. Vemos en primer lugar que el pecado no solamente afecta a la persona que peca, también puede afectar a otros, puede contaminar a otros. Y
La disciplina tiene como propósito frenar esas consecuencias que afectan a otros. Es lo primero, pero también, como se puede ver ahí, el pecado priva a los hombres de los privilegios, como pasó con Esaú. Era un privilegio ser primogénito, heredero de la promesa. ¿Qué usted cree? Era un privilegio. Ahora, ¿qué pasó con Esaú? Que menospreció la primogenitura. No le dio importancia, no le dio el peso que tenía. Y simple y llanamente se dedicó a negociar con ella. Se dedicó a buscar a buscar comida con ella, a buscar dinero. En nuestra generación eso está muy común hoy día. Hacer negocio con el evangelio. O sea que la escuela de Saúl en estos días como nunca se ha propagado. Hay grandes emporios eclesiásticos que se dedican a eso fundamentalmente. Se dan fama como milagreros y eso atrae a mucha gente. Y a donde hay mucha gente, sobre todo codicioso, porque el primer milagro que ellos ofrecen es el de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Lo que ellos ofrecen es eso. Eche tanto en la funda que usted se le va a multiplicar eso. Al 100 por 1, al 1000 por 1. Mientras más echa, más va a tener en su cartera. O sea, es la escuela de Saúl. La misma escuela de Saúl. Venden la primogenitura por un plato de peso o de dólares. La venden al mejor postor. La disciplina tiene como finalidad frenar esa descomposición moral, ética, espiritual en la iglesia del Señor. Por eso, hermanos, debemos de mantenernos alerta. De ahí la necesidad de mantener un sistema de doctrina cristocéntrico y naturalmente un marco de disciplina eclesiástica bien definido, bien preciso y obviamente bien aplicado, porque es lo que nos va a frenar cuando la corriente de este mundo intenta arrastrarnos. Que Dios nos guarde en ese sentido, hermanos, de caer en esos desenfrenos que el mundo anda hoy en día. Debemos de aplicar la disciplina entonces, primero para restaurar, pero también para impedir que el pecado contamine a otros, lo arrastre por camino de perdición. Cuando la disciplina no se practica en las iglesias, las consecuencias son terribles para la misma. La Biblia define el pecado como una enfermedad. Cuando lo hace, lo hace en buena medida para expresar cuán contagioso y cuán contaminante es el pecado. No solamente afecta a uno en particular quien lo comete, sino que todo el cuerpo está expuesto a contaminarse, a enfermarse y a morir. Si ustedes buscan en la historia la causa de desaparición de montones de iglesias, ustedes van a encontrar que como causa primaria de su desaparición estuvo el no haber aplicado la disciplina eclesiástica, comenzando por el liderazgo de la iglesia. Comenzando por el liderazgo de la iglesia.
y terminando con los demás miembros. Cuando eso sucede, el pecado opera como una enfermedad, de esas enfermedades, no como la gripe que se curan como un jarabe, sino como esas enfermedades como el cáncer, para las cuales todavía no se ha encontrado cura. Y en ese sentido, cuando la iglesia no aplica la disciplina, el pecado opera como el cáncer, que no hay cura para él. Porque la única cura, ¿cuál es? La disciplina eclesiástica. Y si usted no se la aplica, ¿cuál será el resultado? Que la persona y todo aquel que haya sido contaminado con ese pecado terminará en el mundo. Y la iglesia terminará desintegrándose. Que naturalmente aquellos que son fieles a su alma y fieles al Señor, cuando no ven que se aplica en la iglesia disciplina, ¿qué es lo que hacen ellos? Se quedan allí. Generalmente se van, salen corriendo, huyendo por su alma, por su integridad espiritual. Es lo natural que así sea. Porque los efectos del pecado se esparcen en la iglesia local cuando la misma no tiene un buen sistema inmunológico llamado disciplina. Y de hecho, la disciplina eclesiástica es ese sistema inmunológico que ha puesto el Espíritu Santo en la iglesia. Lo que hace el sistema inmunológico en tu cuerpo con relación a las enfermedades y los virus, eso es exactamente lo que también hace la disciplina eclesiástica en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Opera como un sistema inmunológico que mantiene el pecado fuera de su seno, lo mantiene a raya. Y cuando suele penetrar la defensa, inmediatamente está ahí la mano de la disciplina para caerle encima al pecado en particular, no a la persona. Muchas veces, directamente aquí ha pasado, personas a quienes se está confrontando con su pecado, lo cogen de manera personal. Lo cogen de manera personal y cierran sus puños contra uno. Y empiezan a ver a uno como que le está atacando a él. Hermano, a mí se me han cuadrado gente. Créame, literal. A mí se me han cuadrado personas con su puño cerrado para entrarme. A mí me ha pasado eso. No estoy hablando de que me contaron. A mí me ha pasado. A mí se me han cerrado los puños de hombres en esta iglesia. Lo voy a dejar ahí, hermano. Pero a mí me ha pasado aquí en esta iglesia, créanme. Pasado. Porque ven la disciplina, ya ven la disciplina no como un asunto espiritual, sino como un asunto personal. Lo ven como un ataque a su persona. Se cogió conmigo. Y él no sabe quién soy yo. Y amados hermanos, eso es triste cuando pasa. Ese evento del que le estoy hablando, gracias al Señor, que más luego esa persona volvió en sí con relación al tema, está en el mundo, pero volvió en sí con relación a la actitud que asumió contra mí. Luego vino donde mí a pedirme perdón. Porque el Señor me dio gracia para manejar la situación, pero realmente fue un momento difícil, bien difícil, porque cuando se asume esa actitud, ya no te ven como el doctor del alma,
o el doctor para su alma, sino como al enemigo que lleva un machete en contra de él, como un agresor que está invadiendo su privacidad, que está invadiendo su derecho, violando su derecho a vivir su vida como él quiera. Yo le decía, mira, no hay ningún problema, tú puedes hacer tu vida como tú te dé la gana, pero allá afuera en el mundo. Aquí en la iglesia no. Hay reglas, hay principios, hay normas, y el que no se somete a ella, Cristo dice qué es lo que tenemos que hacer. Pues no, yo no soy el dueño de la iglesia, es Jesucristo, y Él dice claramente qué hay que hacer con las personas que no están viviendo una vida de santidad y de piedad conforme a los requisitos de la Biblia. Dice que hay que hacer. Yo te voy a aplicar lo que la Biblia enseña que tú debes de hacer. Por amor. Porque el hijo, Jehová, el hijo que ama, disciplina y azota, que recibe por hijo. Si se deja sin disciplina, entonces, ¿qué dice la Biblia que somos? Bastardos. No somos hijos de la promesa, no somos descendientes de Abraham. En otras palabras, somos hijos de Agar. Somos descendientes de Agar, no de Sara. Es lo que enseña las Escrituras. Si no se disciplina a quien peca, los efectos del pecado no solamente van a devastar a esa persona, sino que también traerán consecuencias devastadoras sobre los demás miembros de la iglesia. Y una de las metáforas que la Biblia emplea para describir la relación que hay entre miembros es la del cuerpo. Ya predicamos el domingo sobre ese tema. Y ciertamente, hermano, cuando se enferma cualquier parte del cuerpo, por minúscula que sea, aún sea una célula que se enferme, el resto del cuerpo lo va a sentir. Una simple célula. El efecto de esa enfermedad va a impactar todo el cuerpo. Entonces, cuando la iglesia tiene claro ese concepto de la disciplina y lo aplica, hay muchas gracias que crecen, florecen y dan fruto para la gloria de Dios y el bienestar de los pueblos de la iglesia. Otro propósito de la disciplina eclesiástica es la protección de la pureza de la iglesia y el honor del Señor Jesucristo. ¿Con qué o para qué disciplinamos? ¿Por qué disciplinamos? Para restaurar a quien ha caído en pecado, para guardar la iglesia de la contaminación del pecado, de la descomposición del pecado, pero también, hermanos, para proteger la pureza de la iglesia, para proteger el honor de Cristo en la iglesia. Esa es una de las razones por las cuales la iglesia debe de aplicar disciplina en su seno. Recuerden que hemos hablado aquí de 3 disciplinas. La vamos a ver detallada en la constitución de la iglesia, porque tenemos la constitución y esto es un punto importante de nuestra vida como iglesia. Debemos de asegurar, hermano, que ciertamente nadie tiene un corazón puro al 100%. Aún queda pecado remanente dentro de nosotros. Ahora, ese pecado remanente que aún queda dentro de nosotros, estamos llamados a darle muerte a través del ejercicio de la piedad, a través del uso de los medios de gracia que Dios ha dado en su palabra, a través de nuestro continuo negarnos a nosotros mismos. Debemos de darle muerte al pecado y eso es parte de la disciplina formativa a que continuamente nosotros estamos expuestos.
¿Y cuál es la finalidad de eso? Bueno, mantenernos puros, viendo pecado, reconociendo pecado y confesando pecado. Y esa es una disciplina que debemos de mantener ¿hasta cuándo? Hasta que estemos en el cielo, hermano. Siempre habrá en su vida pecado que confesar. Siempre habrá en su vida pecados que deberá diariamente llevar al trono de la gracia. Porque no habrá un día que pase que usted diga que hoy no cometió ninguna aberración con su mente. No habrá un día en el cual usted pueda decir, bueno, yo llené la medida completa. Oré todo lo que debía de orar. No habrá un día en que usted pueda decir, bueno, yo hoy leí Biblia hasta el punto exacto donde debía de leer. No habrá un día en el cual usted no cometerá errores con sus hijos, con su familia, pecado en contra de ellos. No habrá un día en que usted no falle en algún punto de la ley de Dios. Ahora, para eso está allí la práctica y el ejercicio de la piedad, haciendo confesión de pecado, mortificando el pecado, apartándose del pecado. Entonces, en ese sentido, la disciplina tiene como propósito mantener la pureza de nuestra piedad personal, la pureza de la iglesia y el honor de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros encontramos en la Biblia textos bíblicos. Vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 5. Primero de Corintios capítulo 5, versos 1 al 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí vemos la descripción, ¿verdad?, de una situación de pecado en la iglesia. Y el apóstol Pablo está aquí reprendiendo a esa iglesia porque en lugar de aplicar disciplina, ¿qué estaban haciendo? Tolerándolo ese pecado. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Cómo la iglesia debía de responder a ese pecado? ¿Aplaudiendo al individuo? ¿Celebrándole al individuo su actitud? ¿Cómo debía la iglesia responder? ¿De qué manera? Pablo dice ahí, quitándolo. ¿Qué significa quitar? Apartarlo, sacarlo de la membresía, excomulgarlo de la membresía. Es lo que la iglesia debía de hacer. Versículo 3, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo lo sentó en el banquillo de los acusados, le pasó juicio. ¿Y qué hizo? Versículo 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, propósito, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. Ahí está claro el propósito de la disciplina. Lograr la salvación de ese impío, disfrazado de creyente, que estaba sentado en la iglesia local. Entonces, en ese sentido, la disciplina, en este contexto aplicada, tenía como propósito mantener la pureza de aquella iglesia que había sido manchada por el pecado de ese individuo. ¿Cómo lograría ella eso? Aplicando disciplina. Tenía como fin también honrar al Señor Jesucristo, cuya ley había sido violada por ese individuo cuando se entregó a esa práctica pecaminosa. 1 Corintios capítulo 6, versículo 6. Aquí había otro problema. Habían diferencias entre hermanos. ¿Y qué hacían? Se iban ante los tribunales de los impíos. Versículo 4. Vamos al versículo 1 para que tengamos el contexto. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más tales cosas de esta vida. Y si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrí más bien el agravio? ¿Por qué no sufrí más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ven ahí el fin de la disciplina y cómo la disciplina debe de ser aplicada en la iglesia. La iglesia está llamada a montar un tribunal cuando hay pecado. Ese tribunal debe de ser precedido por personas investidas con la autoridad de Cristo. Allí deben de tomar las evidencias y en función de los principios bíblicos se debe de dictar una sentencia. ¿Cuál es el fin de todo eso? Número 1, lograr la restauración del creyente. 2, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo principio? ¿Perdón? Impedir la propagación del pecado. Y tercero, ¿qué más? ¿Qué más? Buscar la pureza de la iglesia y el honor del Señor. Para eso. Es la manera en que se debe de tratar, de lidiar con los casos
de pecados. Cuando estos pecados no han sido resueltos o no han podido ser resueltos entre hermanos, un hermano peca contra otro y ese caso no puede ser resuelto entre ellos dos, entonces ahí debe de haber otro paso. Busca a dos testigos. Cuando se lleva a ese nivel y tampoco funciona, entonces ya ahí debe de intervenir la iglesia para que la iglesia tome carta en el asunto y dicte una sentencia final. Sentencia que tiene como fin esos tres propósitos en mente. Pero aquí en este contexto, hermano, es importante que estos principios sean conocidos por los miembros de la iglesia. Porque estamos, como decíamos al principio, en entre un grupo de personas que no son puros, 100%, no son perfectos. De alguna manera usted le pisará el dedo malo al otro, por algún lado, en algún momento. Le pisará el dedo malo, porque como dicen por ahí, al dedo malo todo se le pega. En algún momento usted le va a pisar el dedo malo a su hermano. Y ese hermano se va a sentir ofendido, se va a sentir ofendida cuando usted le pise. Pero fue sin querer, sí, pero lo pisó. Sin querer, queriendo se lo pisó. Y obviamente esa persona tendrá su dedo malo sangrando. Tendrá sangrando. ¿Qué usted debe de hacer? Agacharse para que le limpie la sangre y lo consuele. Y de ser posible le busque también el antibiótico, si no tiene la persona con qué comprarlo. Para que se ponga un antibiótico ahí, porque a lo mejor tiene infección ya. Para que se restaure esa herida que tiene ahí, ese mal, esa enfermedad. Ese es el propósito de la disciplina, restaurar. Impedir que la infección se riegue en el cuerpo. Tiene como finalidad proteger la pureza de la iglesia y el honor del Señor Jesucristo. Es el fin de la disciplina eclesiástica. Es lo que Pablo aquí está, en este contexto, reclamándole a esta iglesia. Estaban llevando sus litigios no al tribunal de la iglesia, sino al tribunal de los incrédulos. Y es interesante ver todo lo que Pablo dice aquí de lo que es el trabajo de la iglesia. Entre otras cosas, la iglesia, según lo vemos aquí en este pasaje, tendrá un enorme trabajo al final de los tiempos. Juzgar a los ángeles que pecaron contra Dios y juzgar a esa masa de impíos que han habido sobre la faz de la tierra desde Adán hasta el día de Jesucristo. Trabajito. ¿Es lo que dice ahí? ¿O no sabemos que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántos ángeles hay que han pecado? ¿Cuántos son ellos? Usted lo sabe. ¿Cuántos le tocarán a usted jugar como juez? Impíos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Porque las cosas que se dan en la iglesia son cosas muy pequeñas. Comparado con las grandes cosas que se dan en el mundo. Lo que dice ahí, hermanos. El versículo 2. Pablo llama cosas pequeñas a las situaciones, circunstancias, adversidades, pecado, reyerta, dificultades, tropiezo que se dan entre los hermanos. Y es obvio, hermano, porque aquí tenemos 30 años. Yo nunca aquí he visto a uno que saca una pistola para el otro. Ya he visto aquí a alguien que saca una pistola para amenazar a un hermano. Una cosa pequeña. ¿Qué fue lo que te hizo? No, que llegó y no me saludó.
Eso es que está bravo conmigo. Eso es que está brava conmigo. Pues yo llegué y me ignoró. Ni se inmutó. Y mucho menos me saludó. Eso es que está bravo conmigo. Cosas como esa son las que se ven en la iglesia. Cosas como esa, hermano. ¿Cuál es el tamaño de esa falta, de ese pecado, de esa ofensa? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué peso tiene? ¿Qué otro pecado te puede acusar? Que estuvo enfermo y no me fue a visitar. Nadie me llamó. Tuve una semana acostado con fiebre ahí. Nadie me llamó. Son de tipo de ofensa que generalmente uno oye en las iglesias. Ay, que ahí no me aman. No hay amor en esa iglesia. Cosas como esa uno escucha. Cantan demasiado, y cantan mucho en esa iglesia. Ah, que no cantan una hora y media. Cosas como esa, hermano. En fin, las cosas que estamos llamados a juzgar en la iglesia para mantener la disciplina de la santificación progresiva son pequeñas en comparación con las cosas que juzgaremos en el mundo. Pablo dice, si ustedes son incompetentes para juzgar las cositas, esas cositas que se dan entre ustedes, esos problemitas que se dan entre ustedes, entonces, ¿qué se espera cuando venga el juicio final? Cuando ustedes tienen una tremenda responsabilidad de juzgar a los ángeles que pecaron, pero también de juzgar al mundo. Y la palabra mundo, ahí debemos entenderla como la masa humana de no regenerados, la masa humana de hombres y mujeres que en este mundo se fueron al infierno porque no creyeron en el Señor Jesucristo. A eso es que nos referimos con la palabra mundo ahí. Levántate la mano. Sí. Hay un punto interesante que pienso que quisiera llamar la atención porque tiene que ver mucho con nosotros como iglesia. Y es el hecho de que Pablo en el capítulo 6, 1 de Corintios, está cuidando algo muy importante y es el crédito de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia se van a que los impíos sean quien juzgue sus situaciones, Pablo está cuidando de que el crédito de la iglesia se mantenga. Y esto tiene mucho que ver con el proceso posterior de la aplicación de la disciplina en la iglesia. Y en ese sentido, yo pienso que la iglesia, dentro de la iglesia, tiene enemigos, porque luego de una aplicación, de la aplicación de una disciplina sobre un pecado particular que ha tenido un impacto en la sociedad o en el entorno de la iglesia, muchos hermanos, o algunos, no muchos, algunos se dedican a desacreditar la situación, la forma en que se llevó a cabo. Y eso es muy importante porque hay una responsabilidad de reconstruir la confianza de la iglesia en el entorno donde está. Y es una responsabilidad de todos nosotros. De ahí que cuando se aplica la disciplina del Señor a un miembro determinado, nosotros como iglesia tenemos que tratar de restaurarlo a él, a esa persona de manera particular, no apartarlo. Porque una cosa es que yo como disciplinado sienta vergüenza y me quiera apartar, y otra cosa es que la iglesia me aparte porque yo he sido disciplinado. Es todo lo contrario. Y yo pienso que la iglesia tiene una gran responsabilidad, primero, de mantener el crédito de la iglesia, y segundo, de restaurar a esa persona a los pies del Señor Jesucristo, al arrepentimiento, a la fe. Así es. Oye, el fin último de la disciplina es ese, restaurar. La persona vuelva en sí, como el hijo pródigo. Hay muchos que se tornan hijos pródigos, pero la disciplina, aún de la posilga, lo puede recoger y traer aquí, a la casa de su padre. Ese debe ser el fin de toda disciplina. Segunda de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 14.
Dice aquí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y esto, hermanos, es interesante porque justamente presenta una de las principales motivaciones que toda disciplina debe de tener. ¿Para qué disciplinado? Bueno, estamos en espera del Señor Jesucristo. Estamos en espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Estamos en espera de cielos nuevos y tierra nueva. Y aquí se establece la manera en que la iglesia debe estar esperando al Señor. ¿Cómo por Él debemos ser hallados al final? Sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué garantiza eso? La disciplina. La disciplina garantiza eso. Garantiza que la iglesia, como bien apuntaba José Luis ahorita, se mantenga sin mancha. José Manuel, perdón. El cielo sabe que yo le pongo a José Manuel, a José Luis le pongo a José Manuel. O sea, ha sido mi problema, mi fallo toda la vida. Las mujeres de ellos me miran a veces medio cruzado. Yo ya me perdono. Bien, mis hermanos. Efesios capítulo 5, verso 27, también es otro texto interesante, hermano. Presenta ahí la razón de ser de toda disciplina. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. He ahí el fin, el propósito de la disciplina. En fin, hay muchos textos bíblicos que hablan de esas razones. Efesios 3:10, Efesios 4:1, 1 Corintios 11, 27, 34. Todos esos pasajes bíblicos hablan del propósito de la disciplina eclesiástica. Del supuesto pastor, profeta que anda profetizando por ahí, a ver si la opinión de lo que él profetiza es real o puede ser falso, y está dentro de sus posibilidades. Bueno, nosotros, hermanos, aquí predicamos reciente, no hace mucho, una serie sobre la cesación de los dones extraordinarios. De acuerdo a 1 Corintios, capítulo 12, los dones extraordinarios, tales como el don de profecía, el don de lengua, interpretación de lengua, dejaron de existir cuando el canon del Nuevo Testamento fue cerrado. Cuando fallecieron esos profetas señalados por Dios para traer la Biblia, el Nuevo Testamento, como el apóstol Juan, por ejemplo. Juan, el apóstol, fue el último hombre profeta que vivió esta tierra. El día que ese señor falleció, se acaban los profetas. De ahí para adelante, todo lo que aparezcan son falsificados. Son falsificaciones. Son una falsificación. No son profetas de Jehová. Eso está claro en la Biblia, mi hermano. La razón la encontramos en la enseñanza bíblica. En base a lo que presentó el hermano, ayer me estaba hablando una sierva de que él hizo maravilla, que paró gente inválida, que gente vieron, que digo, bueno, hermana, en mi iglesia la doctrina que nos dan es que asimismo los profetas se han acabado. Yo tendría que presentarle a mi pastor para que usted fuera y le preguntara ciertas cosas.
ella también estaba diciendo que ella había ido y que una hermana de ella se sanó de un cáncer. Yo siempre he entendido así mismo, como usted dijo ahorita, que el cáncer no tiene cura, a menos que no vengamos hacia la iglesia y busquemos de Dios. Te dicen algo allí, no vayáis, porque si es posible a muchos de los escogidos engañarán, Así pero es. a mí no me van a engañar. Levanta la mano. Llévaselo allá. Sí, hermano, como nota de balance, yo quería agregar que una vez, cuando estábamos haciendo acá el edificio de arriba, aunque yo estaba claro ya conforme a las escrituras sobre que Juan fue el último de los profetas, vino un amigo mío y le dijo a usted, reverendo, y usted seguido le dijo, no, yo no soy reverendo, yo soy un siervo de Dios. Bueno, el caso es, mi hermano, que ciertamente en los últimos tiempos la Biblia profetizó que habrían muchos falsos profetas y falsos maestros. Y eso estamos en los últimos tiempos. Y tristemente uno ve esos tipos de eventos y uno lo que le da tristeza, pero al final veremos, como dice el apóstol Juan, como fuimos conocidos. Como dice el apóstol Pablo, perdón. Pastor, solo para puntualizar, que me agrada mucho el hecho de que, como el Señor sabe y ha prometido que siempre mantendrá su remanente fiel, aunque sea un poquitito. Aquí tenemos una hermana que se encarga de vez en cuando esas investigaciones que otros hacen, las mandan por video o grabaciones, ella nos la distribuye. Y precisamente hablando de ese señor, así llamado T.B. Joshua, en primer lugar lo recibieron como si fuera el presidente con todo un séquito. Y en segundo lugar, hicieron un listado de solamente 4 ocasiones en las que él profetizó, entre comillas, y no se cumplió. Entonces, de acuerdo a lo que dice el estándar de la palabra, si la persona dice que está hablando por el Señor y no se cumple lo que ha dicho, el tal no es profeta. Y de ahí para adelante ya usted sabe. Así que en ese sentido, gracias al Señor por nuestra hermana Oneida, que en ese sentido es una atalaya para nosotros. Así es. Bueno, mis hermanos, ahí damos gracias a Dios que nos concede la verdad y en ella nos mantenemos firmes y no necesitamos nueva profecía porque es suficiente lo que hay aquí. Bien. Claro. Vamos a orar, hermano, dando gracias por él. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que en esta mañana nosotros consideramos para tratar esta doctrina de la disciplina eclesiástica. Te pedimos que nos dé la gracia, Señor, de mantenernos siempre vigilantes contra el pecado, para poder aplicar la medicina que tú has prescrito para nuestra santificación, para nuestra sanidad, para nuestra curación cuando hemos enfermado espiritualmente. Prospéranos con esto y bendícenos, te lo rogamos para tu gloria, para mantener la salud espiritual de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar un receso.